Hola, mi nombre es Campo Natalia Noemí, estoy cursando el primer año de la licenciatura en Ciencia de la Educación. Voy a presentar el segundo trabajo práctico del Seminario de Competencias Básicas de la Educación. Hoy vamos a hablar de la historia secreta de Argentina. El verdadero círculo rojo. La democracia es el sistema de organización en el cual los ciudadanos dirimen las cuestiones públicas mediante el voto. De acuerdo a nuestra Constitución, nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal. Es decir, que la gente no gobierna de manera directa, sino que por medio de sus representantes en las provincias independientes y con una Constitución que limita el poder del gobierno. En las elecciones presidenciales, los argentinos votamos a quienes encabezarán el poder ejecutivo, mientras que en la legislativa votamos a los miembros del poder legislativo. Y así elegimos a quienes tomarán las decisiones sobre lo común, lo público, lo político. ¿Quién maneja realmente los destinos de Argentina? En los últimos 34 años, los argentinos hemos elegido 6 presidentes diferentes. En ese mismo periodo, fuimos gobernados por 8 presidentes. La diferencia entre los presidentes votados y los que efectivamente ejercieron el cargo tiene que ver con la crisis del 2001. De cualquier manera, podemos aceptar que hace 34 años que vivimos en democracia y elegimos a nuestros líderes. ¿Qué es el círculo rojo? De poder o que opera detrás de la vandalia del equipo que hoy encabeza la presidencia. El círculo rojo es el poder detrás del poder, es la verdadera máquina de intereses oscuros que usa a la requerida y respetada democracia como un vehículo para consolidar sus intereses particulares. El círculo rojo al Estado profundo. El Estado profundo no figura en la Constitución y opera por encima y por detrás del gobierno democrático. El Estado profundo no se limita solamente al gasto en armamento y defensa. El gasto público a nivel mundial creció en todas las áreas y esto estimuló al pujante y gigantesca industria del lobby. Cada regulación que introduce el gobierno beneficia a algunos y perjudica a otros. El lobby es la consecuencia natural del Estado grande y la esencia del Estado profundo que vinimos hablando. Los 3 elementos del Estado profundo está compuesto por 3 actores principales. Los empresarios que no quieren competencia, los sindicatos que se oponen a la productividad y los políticos que solo miran a corto plazo. Estos 3 grupos de poder constituyen el verdadero círculo rojo. Los empresarios no quieren competencia. Cuando esto ocurre, se dice que se formó un oligopolio y el precio que está arriba de que prevalecerá es una situación de competencia. Sin embargo, en un contexto del mercado, esta actitud oligopólica estimula nuevos competidores. Los monopolios sucede lo mismo. Se dice que un monopolio cuando solamente un producto se ofrece en el mercado o un bien determinado. Si el producto ofrecido es bueno y el monopolista está obteniendo ganancias extraordinarias, la competencia no tardará en ingresar en el negocio. Y si el producto ofrecido no tiene demanda, entonces el monopolio terminará una de las más comunes herramientas que usan los empresarios que no quieren competencia, es el proteccionismo desapareciendo. El proteccionismo genera pobreza. Los costos de proteccionismo recaen especialmente sobre los más pobres. En definitiva, quien está más arriba en la pirámide de ingresos puede hacer el esfuerzo de pagar más a los que consumen. Los sindicatos que se oponen a la productividad. El rol importante consiste en facilitar las negociaciones salariales entre las empresas y sus empleados. Los sindicatos son verdaderas organizaciones de dinero y de poder en nuestro país, gracias a la administración de las obras sociales que proveen servicios de salud, administran cajas multimillonarias con el dinero que el gobierno toma de los
de los trabajadores y se los dirige directamente a las agrupaciones gremiales. En nuestro país, la violencia y la coacción sindical está a la orden del día y eso no se hace lo que quieren, entonces pueden suspender las actividades comerciales, bloquear los ingresos y las salidas o cortar las calles y avenidas públicas. El poder intimidatorio de los sindicatos persigue un objetivo principal: aumentar el salario por encima de aquel que prevalecerá en el mercado libre. Pero cuando esto se consigue gracias al poder de coerción, entonces las consecuencias indeseadas aparecen. Los políticos miran a corto plazo. El tercer elemento fundamental del Estado profundo es la política. Es el gobierno que tiene el monopolio de la fuerza de un país, nos guste o no. Es en donde recae la decisión final sobre la administración de lo común. Ellos son los principales responsables de que nada cambie en la historia de la economía de la sociedad argentina. Bueno, dale. Por los últimos años, los economistas más destacados asumían que el gobierno era un cuerpo de organización política poblado de individuos cuyo único objetivo era maximizar el bienestar social. Es por ello que se le dio a los gobernantes un importante espacio para intervenir en la vida económica de la sociedad. El gobierno tenía que producir bienes públicos, regla las fallas del mercado, mejorar la desigualdad, sacar a la gente de la pobreza y ser el pionero de la investigación y el desarrollo. Prometer la felicidad eterna a la gente con subsidios, planes y pensión, jubilaciones estatales, salud pública, educación gratuita. Y el crédito público, artificialmente barato, tiene un costo y el Estado es el que tiene que aumentar el gasto para solventar todas las demás promesas. El aumento público tiene efectos a corto plazo. Por eso a corto plazo. Por el correr del tiempo, la economía empieza a sentir las consecuencias y es que el gobierno no gasta el dinero con un criterio de eficiencia, sino con un criterio electoral. El Estado profundo y el corporativismo argentino. Más arriba decíamos que el rol del gobierno debería evitar que los corruptos y los avivados lastimen los derechos de los demás ciudadanos. Así el gobierno solamente debería limitarse a escuchar a todos los sectores y dictar políticas económicas que dejen contentos a cada uno de ellos. Los grandes aglomerados empresarios junto a los sindicatos serían los representantes de la sociedad y el gobierno solo tiene que articular los intereses de ambos para que esto salga bien. Lo único que se consigue cuando se hace esto es tomar medidas que preservan los intereses de los miembros del Círculo Rojo. El corporativismo protege a las corporaciones. En conclusión, el verdadero Círculo Rojo en nuestro país lo conforman los empresarios que no tienen que competir, los sindicatos que se oponen a la productividad y los políticos que solo se preocupan por el corto plazo. Entre los tres conspiran para engrosar sus bolsillos y su poder y dejan la economía en ruinas y a los argentinos en la pobreza. No digo que sea un plan liberado para conseguir estos lamentables resultados, pero es lo que la evidencia nuestra. Si queremos a cambio, tenemos que empezar por liderarnos de corporaciones o reformarlas radicalmente.